domingo, mi querida familia canalera. Espero que estéis todos mejor que bien y dispuestos a pasar un ratito de entretenimiento. Y oye, si es posible sacar cositas en claro, aquí viene la becaria a preguntarme si necesito algo. La Lula, que ya la conocéis todos los que me seguís en Instagram. A ver si es posible pues sacar algo en claro que nos pueda valer para este curso que estamos haciendo para aprender a ser nuestra propia asesora de imagen. Esta es mi intención, que de aquí salgáis todas sabiendo ser vuestras propias asesoras de imagen. Y si en algún momento puntual tenéis dudas, queréis un servicio de asesoramiento más completo o más profesional, os recuerdo que yo me dedico a eso y que aquí estoy. Vamos a hablar hoy de las tipologías corporales. También habréis oído mencionar este tema con el término morfología, morfologías corporales. Todo es básicamente lo mismo. Es para hablar de los distintos tipos de cuerpo que nos podemos encontrar. Vamos a centrarnos en el género femenino y que en realidad va a definir lo que es el impacto visual de nuestra figura, de nuestra silueta. ¿Y por qué es esto importante? Porque evidentemente todo lo que buscamos es la proporcionalidad, el equilibrio visual en el volumen de la silueta. La proporcionalidad y el equilibrio, que no la perfección, niñas, que vayan quedando muy claros estos conceptos. Con lo cual, estudiando cuál es nuestro tipo de cuerpo, en cada caso individual, un asesor de imagen profesional y formado podrá saber dónde hay que sumar y hay que acentuar los volúmenes y dónde hay que reducirlos o disimularlos, para que esas partes, digamos, más voluminosas que queremos resaltar o todo lo contrario, pues queden más a la vista o queden más disimuladas. Es importante decir que cuando hacemos un estudio de tipologías o morfologías corporales, esto conlleva una serie de pasos. Yo voy a intentar hoy aclarároslo al máximo, pero que en cualquier caso es un tema personalizado a cada clienta, solo y exclusivamente para ella, que las reglas que son generales luego hay que matizarlas muchísimo, pero ya esto os va a ir dando una idea muy importante de lo que es esta parte de la asesoría de imagen, porque dependiendo del tipo de cuerpo que tengamos, como digo, y de la corrección de volúmenes que queramos hacer, bien para resaltarlos, bien para disimularlos, vamos a decidir qué tipo de patrones nos funcionan mejor, qué tipo de colores, estampados sí, estampados no, colores fríos, colores claros, colores oscuros. Es todo un mundo el que se esconde detrás de la tipología o morfología corporal. Otra cosa que quiero deciros y que quede muy claro es que aquí no hay ni varitas mágicas ni milagros. Es verdad que eventualmente te puedes encontrar un vestido que te lo pruebas y parece milagroso, ¿verdad? Las lorzas desaparecen si las hay. Visualmente aquello te hace súper esbelta y eso es una maravilla. Cómprate 5 para cuando se te vayan gastando poderlos reponer. Pero realmente estamos hablando de un tema técnico, no estamos utilizando una falda y de repente milagrosamente la barriga desaparece. Las cosas, los volúmenes, nuestras cositas siguen estando allí. Lo que ocurre es que haciendo uso de los trucos y de las reglas de la morfología corporal vamos a conseguir que nuestros puntos fuertes resalten y nuestros puntos menos fuertes queden un poquito como más disimulados, más difuminados. O dicho de otra forma, también me gusta explicarlo así: atraer la atención del que te mira, el foco, el punto de atención a otro sitio que no sea exactamente esa parte de tu cuerpo, pues que tú prefieres que pase un poco más desapercibida. Yo cuando doy un taller de morfología corporal suelo empezar hablándole a mis chicas de lo que es el movimiento body positive. Aquí no lo voy a hablar primero porque estaría repitiendo el material que luego utilizo para los talleres, a los que quiero que poco a poco vayáis apuntando todas, y porque además haría el vídeo muchísimo más largo y quiero ser más concisa e ir al grano para que os queden, igual que ocurrió con los colores en esta tercera clase, las ideas muy claras. Pero sí que es cierto que hay personas que cuando se le hace un estudio de morfología corporal o ella por su propia cuenta ven un vídeo en YouTube y ya deciden que saben cuál es su morfología corporal o su tipo de cuerpo, les gustaría tener el clásico 90-60-90 y ven que no lo tienen y se vienen un poquito abajo. Y yo os tengo que decir que lo importante en esta vida es conocerse para saber sacarse el mejor partido posible. De ahí que siempre os digo que invertir en una asesoría de imagen es realmente eso, una buena inversión para ti, para tu armario,
necesario para ahorrar en el futuro, pero sobre todo para andar y para pisar muchísimo más fuerte. Nacemos con el cuerpo que nacemos. Evidentemente, si tenemos un sobrepeso, hay mucho que podemos hacer para mejorarlo. Podemos mejorar nuestra salud, podemos cambiar y mejorar nuestra alimentación, podemos hacer deporte donde no lo haríamos y los cuerpos se moldean, los cuerpos cambian. Pero evidentemente cuando tú tienes una estructura ósea X, y ahora vamos a ir viendo cada una de las diferentes que existen, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos ha dado la naturaleza. Y lo mejor es saberlo, conocerlo, aceptarlo y trabajar con ello para sacar el máximo partido posible. Siempre les digo a las chicas que el 90% de las críticas que recibimos, y cuanto más malintencionadas son con más motivo, no tienen demasiado que ver con nosotros. Generalmente tienen que ver con las inseguridades, con los traumas y con las carencias de la persona que nos está criticando. Y que en el 80% de los casos la persona que te critica y que te trata duramente es porque querría ser como tú. Tendemos a desfigurar un poco la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sabéis que se han hecho un montón de estudios donde personas que han conocido a otras personas y han podido verlas durante, pues que os digo yo, un par de horas, de pie, sentadas, para que charlen, para que tal, y luego se las ha separado y se las ha pedido que dibujen o que describan visualmente a la otra persona con la que acaban de pasar 2 horas. Cuando posteriormente se confrontan los resultados y cada una de las personas se ve dibujada, porque se le explicaba a una de estas personas que están especializadas en hacer retratos robot en la policía. Era un experimento súper interesante y creo que en este vídeo de morfología corporal es muy conveniente que os lo cuente si no lo habéis visto. Las personas, como os digo, se reunían con posterioridad con un especialista en hacer retratos robot y describían lo que habían visto. Y era curioso como cuando confrontaban los resultados y cada uno de ellos veía el dibujo, el retrato robot que surgía de la descripción que la otra persona había dado, se sorprendían tremendamente porque ellos tenían un concepto de ellos mismos muchísimo más negativo, y es porque solemos mirarnos con un ojo crítico, castigador, enjuiciador y sobre todo tremendamente severo. Así que por favor vaya esto por delante y ahora vamos a empezar a ver qué tipos de cuerpo existen. En primer lugar vamos a empezar por los triángulos. El cuerpo triángulo, también llamado cuerpo pera, a mí esto de comparar las mujeres con la frutita me vaya a perdonar, pero no me gusta. Así que yo cuerpo pera, cuerpo manzanita, a mí eso no me va. Yo prefiero decir silueta triángulo, silueta oval, silueta rectángulo, pero vamos, cada cual que haga su trabajo como quiera. Esto es gusto y preferencias. Es aquella que tiene una anchura de hombros inferior a la anchura de la cadera. No me voy a poner a deciros que si es inferior en un 30% ni en un 40% ni en un 50%, porque yo trabajo por impacto visual. Quiero deciros, es posible que una persona con la cinta métrica en la mano tenga los hombros mucho más estrechos que la cadera, pero por su constitución, porque es una persona muy deportista, muy atlética, aparentemente no se vea. Quiero deciros, no se aprecie esa diferencia y se la vea, pues a lo mejor los pocos hombros que tiene, los tiene muy cuadrados, son hombros muy armados, son hombros con mucha presencia, las caderas son redondeadas, son caderas suaves, están terminadas en un culete como respingón, está todo como muy armónico, a pesar de que la cinta métrica nos cante que las medidas no coinciden. Así que las medidas son una cosa de la que partir, pero es fundamental que el asesor de imagen estudie el impacto visual de vuestra silueta real, porque eso puede cambiar muchísimo las cosas. Yo he tenido clientas que con la cinta métrica en la mano son una silueta triángulo, la que os acabo de decir, hombros muchísimo más estrechos que las caderas, pero no lo aparentan, es más, dan la sensación justo de todo lo contrario. En segundo lugar, puede ocurrir que el triángulo se le haya dado la vuelta, sea la silueta de triángulo invertido, en la que la anchura de la espalda, de hombro a hombro, es más ancha que la anchura de la cadera. Si de la silueta triángulo podemos decir que es una de las siluetas más femeninas que existen, porque es muy corriente que en la mujer, sobre todo en la mujer latina, la anchura de la cadera sea importante, podemos decir que la silueta de triángulo invertido es justo lo contrario. Es una silueta que tiene un pequeño toque andrógino, es una silueta que nos recuerda, es un poco masculina y es muy típica de mujeres pues que han practicado mucho deporte durante toda su vida. En el caso de la silueta triángulo, el pecho suele
suele ir en consonancia con la anchura de los hombros, es decir, tenemos unos hombros estrechitos, solemos tener unos pechos pequeños, pero eso tampoco es una regla que se pueda generalizar para nada. Puede ser que tengamos una anchura de hombros muy corta y sin embargo tengamos un busto muy generoso. El pecho luego lo vamos a tener en cuenta, o lo vamos a tener que tener en cuenta, pues a la hora de vestir, para intentar que no parezca que tengamos más pecho todavía. Pero para mí no define en ningún caso el tipo de morfología corporal o tu tipología corporal. De la misma forma, en el triángulo invertido, como solemos tener una anchura de hombros generosa, solemos tener unos bustos abundantes, pero también es muy posible encontrarnos una persona con una silueta de triángulo invertido, además muy marcada, como era por ejemplo el caso de Estefanía de Mónaco, que prácticamente no tiene pecho. En tercer lugar nos encontramos con la silueta oval. La silueta oval suele tener los brazos y las piernas bastante delgados, y si no están delgados, por lo menos no son gruesos. Lo más característico de esta silueta es que tienden a tener unos hombros un poco caídos, un poco como resbalados, no son hombros armados, no son hombros cuadrados, con lo cual la silueta tiende a ser muy suave, muy redondeada ya desde el cuello, porque los hombros tienden a hacer una curva hacia abajo. Y el grueso del volumen del cuerpo se centra en la zona del torso. Suelen tener poco pecho, lo importante es que la zona del abdomen es la zona más voluminosa, es donde se concentra más el volumen. No suelen tener demasiada cintura porque es todo como muy redondito en la zona central precisamente de la silueta. En cuarto lugar tenemos la silueta reloj de arena. Es aquella en la que la anchura de los hombros y la anchura de la cadera está perfectamente proporcionada. Centímetro arriba, centímetro abajo, más o menos. Aquello mide más o menos lo mismo. Y luego tenemos una cintura intermedia que es más estrechita. Normalmente se entiende, y yo creo que es un error, que la silueta reloj de arena es solamente esa silueta que responde a las medidas ideales 90, 60, 90, en las cuales la medida de la cintura es un 30% más pequeña que la medida de las caderas y la medida de los hombros. Yo lo siento, otra vez vuelvo a no estar de acuerdo. Yo creo que ese es el caso de la silueta reloj de arena límite, es decir, la máxima, la que tiene las curvas más marcadas. Pero dentro de una silueta perfectamente proporcionada, hombros, cadera, como es la silueta reloj de arena, podemos tener distintas graduaciones, distintas variaciones, según tú seas más o menos curvilínea. No dejas de tener hombros y cadera perfectamente proporcionados por el hecho de que tu cintura no esté tan metida. Es decir, todos pensamos en silueta reloj de arena y pensemos en Kim Kardashian, que evidentemente es pues lo más de lo más en reloj de arena, porque ya os digo que son personas que tienen un desnivel entre lo que es la cintura y la cadera y los hombros tremendo. Pero no son solamente ellas los relojes de arena. Tú puedes tener una silueta reloj de arena aún no teniendo la cintura lo suficientemente marcada como para parecerte a Kim Kardashian. Y aquí entra en juego el quinto modelo de silueta o tipología corporal, que es la silueta rectángulo. La silueta rectángulo, muchas veces la línea que la distingue, que la separa de la silueta reloj de arena es muy... No hablo en los dibujillos que os pongo y que podéis encontrar por internet. Hablo en las mujeres reales de la vida real. Muchas veces la línea que separa la silueta reloj de arena de la silueta rectángulo es muy fina. En el momento que nosotros advertimos una suave curva, por suave que sea, por pequeña que sea, y vuelvo a repetir, aunque no tengas la cintura de Kim Kardashian, ya puede ser una silueta reloj de arena, porque lo que buscamos, repito, es la proporción en el impacto visual. Y como lo que canta, fijaros cuando hemos hablado del triángulo invertido y de la silueta oval, no hemos hablado para nada de la cintura. La cintura es un punto intermedio que se puede jugar visualmente con la ropa, con los peplum, con los volantes, ablusando las cositas, para dar una ilusión de cintura, aunque la cintura no exista. Lo que verdaderamente marca el impacto visual de tu imagen, de tu silueta y de tu cuerpo es la anchura de tus hombros en proporción con la anchura de tu cadera. Así que pasamos al siguiente punto, porque ya sabéis todos los tipos de cuerpo que hay.
Además os voy a decir algo que siempre le digo a mis clientas. La silueta reloj de arena límite es una silueta tremendamente curvilínea que además es muy difícil vestirla. Es mucho más fácil vestir una silueta reloj de arena con la cintura poco marcada, con la cintura suave, con las curvas poco marcadas o curvas suaves, como le queráis llamar, que una silueta donde la desproporción entre el ancho de la cadera y la cintura es tan grande, porque realmente para que un pantalón, para que una falda, para que un vestido, salvo que sea un camisero que te anudas a la cintura, te quede bien y te entre por esas caderas, luego te va a quedar enorme de cintura. Y es lo que tienen muchos problemas las mujeres que tienen una silueta de reloj de arena con las curvas muy marcadas. ¿Hay algo más aparte de definir tu tipo de cuerpo en función de tus medidas? Sí. Porque entre una silueta triángulo y otra silueta triángulo puedes ver dos mujeres completamente diferentes, sobre todo si no eres asesor de imagen y no tienes el ojo entrenado. Y es porque entra en juego algo que nunca le he escuchado hablar a ningún asesor de imagen y no entiendo por qué. Una vez que tú tienes la tipología corporal de tu clienta, tienes que sumar el dato de la Constitución. No la Constitución española, no, de la Constitución corporal de la clienta. Tenemos tres tipos básicos de constituciones. La constitución normal, que estés dentro de tu peso, que tengas una anchura normal para la altura que tienes, que tu altura sea también en la media. Eso es una constitución normal. Luego tenemos una constitución delgada, que son estas personas que realmente les cuesta muchísimo coger peso, los brazos y las piernas suelen ser súper delgados y realmente lo pasan mal para coger peso, porque es que su constitución es así, son delgadas. Y finalmente tenemos la silueta curvy o sinuosa. Es una silueta curvilínea, es una silueta que no siempre está asociada al exceso de peso, pero que generalmente sí que tienen algún que otro kilito más de lo que sería una constitución normal. Así que viendo los tres tipos de constitución que hay, imaginaros que nosotros nos podemos encontrar una silueta triángulo en la constitución delgada, en la constitución normal y en la constitución curvy o sinuosa. Y van a aparecer tres mujeres completamente diferentes. Por eso a la hora de vestir a alguien hay que tener en cuenta muchísimas cosas. También hay que tener en cuenta la altura. Si la altura es una altura normal, como os digo, que está dentro de la media, o es una mujer tremendamente alta que se la ve venir, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver, por ejemplo, qué tipo de estampados le pongo a una mujer que mide 1,85 m. Que sabéis vosotros la pena que yo tengo con esta Gwendolyn, la que hacía de la dama de Tar en Juego de Tronos, cada vez que va a una alfombra roja, que es que esa mujer me quiere matar de un infarto. Y la que no sepa de qué estoy hablando, que se revise mis vídeos donde estamos y analizamos y destripamos todos los looks de la alfombra roja, porque allí hablamos de cosas de moda, de colores, de tipologías corporales que no veas. Bueno, pues esa mujer mide 1,80 m y pico, se la ve venir y tiene que coger unos patrones muy diferentes de los patrones que suele elegir. Bendito sea Dios, su estilista a la hoguera. Y una vez que ya sabemos qué tipología corporal tenemos y cuál es nuestra constitución, ¿para qué nos sirve esa información? Pues como os he dicho, para intentar minimizar, si existen, los desequilibrios de proporción que hay en nuestro cuerpo y que la imagen que nosotros proyectamos al primer golpe de vista sea lo más equilibrada posible. Aquí se comete también otro error, porque siempre se dice, nos intentamos acercar todo lo más posible a la silueta reloj de arena porque es la ideal. Y todo el mundo no sé por qué piensa en la cintura. No, lo más característico de la silueta reloj de arena, vuelvo a decir, no es una cintura de 60 centímetros que tienen 5 mujeres en todo el planeta, que hay cinturas que eso no entra, vamos a ver las tripas donde las llevan, sino la perfecta proporción entre su ancho por arriba, hombros, y su ancho por la zona inferior o abajo, caderas. Eso es lo que al primer golpe de vista tú estás viendo a esa mujer y la estás viendo pues muy proporcionada, y a eso es a lo que nos queremos acercar. Que si tenemos unos hombros súper estrecho, súper escurrido y una cadera un poquito más ancha, pues vamos a jugar con los patrones, vamos a jugar con los colores, con los estampados, para que esas caderas pasen más desapercibidas y esos hombros estén más garbosos y más vistosos. Vamos a utilizar hombreritas, mangas con volumen, ahí ya tenemos, es que es un compendio de muchas cosas, porque si yo te digo que utilices para subir esos hombros y para disimular el ancho de tu cadera una manga de globo, una manga abullonada, y a ti eso te horroriza y no te lo pondrás,
pondría jamás en la vida. Yo tengo que respetar como asesora de imagen tu estilo, porque tu estilo es tu personalidad, eso es importantísimo. Y si tengo que sacrificar algo, sacrificaré tu tipología corporal y el ancho de tus hombros. Nunca jamás tu estilo y tu personalidad, porque tu ropa define quién eres. Por lo tanto, tendré que buscar otro tipo de elementos, como son, por ejemplo, los blazers con las solapas muy importantes, solapas grandes, solapas vistosas, estos trench que hay, o estos blazers y abrigos que simulan a los trench que tienen aquí como unas capas, las alforzas, los pliegues, los volantes, la sombrera. Dios mío de mi vida, qué cosa más elemental, más sencilla y más clásica y más de toda la vida para aumentar el ancho de un hombro que una hombrera. Más suave, menos suave, de una forma, de otra. Si queremos estampados, vamos a utilizar estampados que se vean, estampados vistosos, y si el motivo del estampado es grande, no pasa nada, bienvenido sea. Los colores los vamos a utilizar sobre todo claros, los vamos a utilizar cálidos, porque son los colores que llevan al volumen, que añaden volumen. Como digo, no es solamente una cosa, es un compendio de cosas que están todas anudadas y creadas. Por eso es tan interesante hacerse una asesoría de imagen y saber exactamente qué tienes que meter en tu armario y qué tienes que ponerte, que al principio esto es como conducir, te dicen muchísimas cosas y te lías y dices voy a ser incapaz de controlar esto nunca en la vida, pero luego resulta que es que te das cuenta, lo entiendes, que yo lo que quiero siempre es que lo entendáis para que vosotras podáis hacerlo solas. Como os digo, podemos corregir unos hombros que son demasiado estrechos, también podemos corregir una cadera que es demasiado ancha. Por ejemplo, utilizando colores que son oscuros, utilizando colores fríos. Ya por ejemplo, por la parte de abajo, si queremos aumentar o queremos disminuir y queremos utilizar colores fríos o colores cálidos, ya sabéis que por la parte de abajo nos da exactamente igual, porque no nos va a afectar al rostro, que es lo que queremos iluminar, o todo lo contrario, evitar ponernos un color que como no nos favorece, nos acentúe las ojeras, nos acentúe las arruguitas de expresión, nos quite luz, que la cara como mate y al final pues nos ponga eso, caritas de enferma. Pero cuando estamos trabajando por la parte de abajo es genial porque puedes utilizar el color que tú quieras. Luego también, por ejemplo, estampados, yo los tengo como prohibidos, y si tengo alguna clienta que le encanten los estampados y sean una seña de identidad, iremos a por estampados que tengan fondos oscuros, que los motivos sean chiquititos, es decir, todo lo que tiende a rebajar volumen, evitando dentro de lo posible todo lo que suma volumen. Los tejidos, si los tejidos son muy tiesos, como muy estructurados, tejidos que ya de esto que lo pone encima de la mesa y se queda la camisa sola, como el popelín de algodón, que es un tejido como que tiene mucho cuerpo, pues eso obviamente añade volumen. Si lo que queremos es eliminar ese volumen, por ejemplo, tú eres una silueta triángulo invertido y tienes mucho ancho en los hombros y quieres dar la sensación visual de más estrechito, vamos a utilizar patrones muy sencillos por la parte de arriba. Vamos a eliminar hombreras, vamos a eliminar todo tipo de adornos, volantes, pliegues y cosas que por aquí llamen la atención, tiendan a aumentar volumen, y sobre todo lo que vamos a utilizar son telas, tejidos que tengan mucha caída, sí a las sedas, sí a los satenes, sí a las gasas, a todo lo que tenga caída y no se quede, ya os digo, tieso, haciendo más volumen del que ya nosotras tenemos. Y con esto creo que hemos llegado al final. Os he contado para qué sirve analizar, investigar y determinar cuál es nuestra tipología corporal y también nuestra constitución. Constitución normal, constitución delgada, constitución curvilínea. Hemos visto que con el uso de los patrones, de los colores, de los estampados, podemos eliminar visualmente esas desproporciones si son muy grandes, porque la mayor parte de nosotras sí, vale, tienes la cadera más ancha que los hombros, pero no es una cosa, ¿sabéis lo que os digo? No es una desproporción abismal, así que las correcciones muchas veces son muy relajadas, son muy flexibles. Yo cuando me encuentro una clienta donde la desproporción entre cadera y hombros no es excesiva, siempre se lo digo, le doy todas las normas que tiene que conocer, le doy todas las normas que debe seguir para subir volumen en el sitio donde lo debe subir y bajarlo en el sitio donde lo debe bajar, pero le pongo así de grande que es todo muy flexible, porque en ella esa desproporción, esa falta de equilibrio es muy suave, con lo cual se puede relajar, y si en un momento dado tiene una prenda que le encante ya colgada en el armario o en la tienda y se la quiere llevar y no responde a las reglas de tipología corporal que yo le he dado, que no pasa nada. Una persona que tenga una desproporción mayor evidentemente tiene que tener esto mucho más en cuenta que el resto.
Y espero que esta tercera clase ya de este curso gratuito de asesora de imagen para que tú te conviertas en tu propia asesora de imagen os haya resultado ameno, ilustrativo y sobre todo útil. Ya tenéis dos elementos básicos importantísimos para hacer la criba, la limpieza de vuestro armario. Ya tenéis que saber, y si no, llamadme por favor, cuál es vuestra paleta de color ideal, cuáles son los colores que os favorecen con preferencia. Y a partir de ahora ya también podéis saber qué tipo de silueta tenéis. Ya sabemos qué colores son los nuestros y qué patrones son los nuestros. Y dónde tienen que ir los colores, si arriba o si abajo, dependiendo de cómo sean y del efecto que cause el color. Con estas dos herramientas ya puedes separar perfectamente en dos montones la ropa de tu armario. La que responde a tu tipología corporal, patrones que sí te vienen bien, y la que responde a tu armonía de color, colores que te favorecen, de las que todo lo contrario. Patrones que no son contrarios justo a lo que necesitas y los colores que no te favorecen, y estamos hablando principalmente de prendas de la parte de arriba. Así que espero que esta tercera clase del curso de asesoría de imagen de verdad os haya sido muy útil. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis abajo en comentarios que yo intento darle respuesta a todo. Os veo de lunes a lunes en mi cuenta de Instagram, Memota_Rosa, y con esto y un bizcocho hasta el domingo a las 18. Que paséis muy buena semana y cuidaros mucho.